el ara y el susurro de las páginas olvidadas. En el corazón de un valle escondido, acunado por montañas que rascaban el vientre de las nubes más perezosas, existía un pequeño pueblo llamado Alborada. En Alborada, el tiempo no corría, sino que más bien danzaba al compás de las estaciones. Los inviernos eran largos y silenciosos, cubriendo el mundo con un manto de nieve que amortiguaba cada sonido. Y los veranos eran una explosión de vida y color, con ríos que cantaban, melodías cristalinas y prados que se vestían de 1000 flores silvestres. En las afueras de este pueblo, en una cabaña de piedra y madera oscura, vivía una niña llamada Alara. Tenía el cabello del color de la miel al atardecer y unos ojos tan profundos y curiosos como el cielo nocturno. Alara no era como los otros niños del pueblo. Mientras ellos jugaban a la orilla del río o corrían por las colinas, Alara encontraba su mayor alegría en la quietud y en la compañía de las cosas que no hablaban con palabras. Conversaba con los árboles centenarios, que le respondían con el murmullo de sus hojas. Entendía el lenguaje del viento, que le contaba historias de lugares lejanos, y encontraba consuelo en la sólida presencia de las rocas, que parecían guardar los secretos de la tierra misma. Sus padres, dos almas amables y sencillas, un carpintero y una tejedora, comprendían y respetaban la naturaleza soñadora de su hija. Le habían enseñado a ver el mundo, no solo con los ojos, sino con el corazón. Cada hebra de lana, le decía su madre mientras el telar danzaba bajo sus hábiles dedos, es como un día en la vida, hija mía. Algunos son suaves y brillantes, otros más ásperos y oscuros, pero todos juntos, entrelazados, crean un tapiz único y hermoso. Su padre, con el aroma a pino y a tierra en sus manos, demostraba cómo cada nudo en la madera contaba una historia, una de crecimiento, de lucha contra el viento, de resistencia ante la tormenta. La fuerza no está en la rigidez, pequeña Alara, le decía, sino en saber doblarse sin romperse, como las ramas más sabias del roble. Así creció Alara en un mundo tejido de historias silenciosas y lecciones susurradas por la naturaleza. Sin embargo, en su corazón anidaba una curiosidad insaciable, un anhelo por algo más, por historias que fueran más allá de las montañas que cercaban su valle. Los pocos libros que había en su casa los había leído una y otra vez, hasta saberse de memoria cada palabra, cada giro de la trama. Eran como viejos amigos que la visitaban cada noche antes de dormir. Pero ella soñaba con bibliotecas infinitas, con estantes que se perdían en la penumbra, cargados del peso de miles de aventuras y conocimientos. Un día, mientras el verano alcanzaba su cenit y el aire vibraba con el zumbido de las abejas, Alara decidió explorar una parte del bosque que siempre le había parecido más densa y misteriosa. Era un lugar donde los árboles crecían tan juntos que sus copas formaban un techo verde oscuro, y la luz del sol se filtraba en delgados hilos dorados que parecían danzar en el aire inmóvil. Caminó durante horas, siguiendo el rastro casi imperceptible de un antiguo sendero de ciervos. El silencio aquí era diferente al del resto del valle. Era un silencio profundo, preñado de expectación, como si el bosque entero contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo vio, oculta tras una cortina de hiedra y musgo, como un secreto guardado por el tiempo. Había una puerta de madera de roble, con bisagras de hierro forjado y un curioso picaporte en forma de hoja de ginkgo. El corazón de Alara latió con una fuerza que resonó en sus oídos. No había cerradura, ni señal de que alguien la hubiera usado en mucho tiempo. Con un esfuerzo considerable, empujó la pesada puerta. Un chirrido grave y prolongado rompió el silencio milenario, y un soplo de aire viciado, cargado del aroma a papel viejo, a cuero y a polvo de estrellas, la envolvió como un abrazo de otro tiempo. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Era una biblioteca, pero no una cualquiera. Era una estancia circular, inmensa, mucho más grande de lo que la pequeña puerta sugería. Las paredes estaban cubiertas, desde el suelo hasta una cúpula de cristal en lo más alto, por estanterías repletas de libros de todos los tamaños, colores y texturas. La luz que se filtraba por la cúpula, teñida por el musgo y el tiempo, bañaba el lugar en una atmósfera dorada y onírica. En el centro de la sala, un atril de madera tallada sostenía un único libro, abierto, como si alguien hubiera sido interrumpido en su lectura hacía un instante o un siglo. Alara avanzó, maravillada. Sus pasos,
amortiguados por una alfombra de polvo acumulado. Eran los únicos que habían sonado en aquel lugar en incontables años. Pasó sus dedos por los lomos de los libros, sintiendo el cuero agrietado, la tela descolorida, el papel frágil. Los títulos estaban escritos en caligrafías que nunca había visto, en idiomas que no comprendía, pero que de alguna manera resonaban en su alma. El Atlas de los vientos perdidos, tratado sobre la geometría de los sueños, gramática del silencio de las piedras. Se sentía como una exploradora en un continente olvidado, como una astrónoma descubriendo una nueva galaxia. Cada libro parecía susurrarle, invitarla a abrir sus páginas y a perderse en sus mundos. Y eso hizo. Se sentó en un viejo sillón de cuero, tan cómodo como el regazo de un abuelo, y tomó el libro más cercano. Al abrirlo, las palabras no solo formaron frases en su mente, sino que pintaron imágenes, evocaron sonidos y despertaron sentimientos. Las historias cobraban vida a su alrededor. Vio barcos con velas de seda navegar por mares de plata líquida. Escuchó la música de ciudades construidas con cristal y luz, y sintió la calidez del sol, de desiertos donde la arena cantaba con el viento. Pasó lo que le parecieron horas quizzes días, inmersa en aquellas páginas olvidadas. Cada libro era un portal, y ella viajaba sin moverse de su asiento. Aprendió sobre la danza de las estrellas y el lenguaje secreto de las flores. Leyó sobre la tristeza de los gigantes de piedra y la alegría de los efímeros espíritus del río. Cada historia era una hebra de conocimiento, una perla de sabiduría que se engarzaba en el collar de su entendimiento. Fue en uno de esos libros, uno encuadernado en cuero azul como el cielo de medianoche, donde encontró un pasaje que la hizo detenerse. No era una historia de aventuras, sino una reflexión profunda que parecía hablarle directamente a su corazón. El autor desconocido había escrito: comprender el viaje del alma es como observar el fluir de un gran río a través de 5 paisajes distintos. Primero, la vida se asemeja a un barco de papel en un arroyo de montaña. Al principio, somos frágiles, inocentes, llevados por la corriente rápida de la niñez. Cada roca es un obstáculo, cada remolino una aventura inesperada. Nos sentimos a merced de fuerzas que no comprendemos, y nuestro único propósito es mantenernos a flote, seguir adelante, con la esperanza de que el arroyo nos lleve a un lugar seguro. Nos maravillamos con la libélula que se posa en nuestro borde, y temblamos ante la sombra del halcón en lo alto. Nuestra visión es corta, limitada a la siguiente curva del arroyo, y creemos que esa corriente rápida es el mundo entero. Elara cerró los ojos y pudo ver su propia infancia en esa metáfora. Los juegos en el pueblo, los pequeños miedos, la sensación de que el valle era su universo completo. El libro continuaba luego. El arroyo desemboca en un vasto lago, y nuestra alma se convierte en un jardinero, en una isla flotante. La corriente ya no nos empuja con tanta urgencia. Tenemos un espacio propio, un pequeño trozo de tierra fértil sobre las aguas profundas y tranquilas. Aquí aprendemos a cultivar. Sembramos las semillas de nuestras pasiones, nuestros talentos, nuestras relaciones. Regamos algunas con esmero, y crecen fuertes y hermosas, dando flores y frutos. Otras las descuidamos, y se marchitan, o son invadidas por la maleza de la duda y el miedo. En esta etapa, aprendemos sobre la paciencia, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras elecciones. El mundo ya no es solo un viaje, sino un proyecto. Miramos nuestro jardín y sentimos el orgullo de la creación y la tristeza de lo que no pudo florecer. Nos damos cuenta de que no solo somos pasajeros, sino también creadores de nuestra propia realidad. Elara pensó en sus padres, en su padre, que con paciencia daba forma a la madera, cuidando cada veta, en su madre, que con dedicación tejía tapices, eligiendo cada color con un propósito. Ellos estaban en su isla flotante, cultivando el jardín de su vida y el de ella. Sintió una oleada de ternura y comprensión hacia ellos. La lectura seguía, pero el lago no es el final. Una corriente subterránea nos arrastra suavemente hacia el mar abierto, y nuestra alma debe transformarse en un faro en la costa rocosa. La isla flotante, nuestro pequeño mundo controlado, queda atrás. Ahora nuestra tarea no es cultivarnos a nosotros mismos, sino servir de guía para otros. Nos erguimos firmes y solitarios frente a la inmensidad del océano, enfrentando tormentas
y la oscuridad de la noche. Nuestra luz no es para nosotros, sino para los barcos que navegan en la distancia, perdidos en la niebla o luchando contra las olas. En esta fase aprendemos sobre el sacrificio, la constancia y el propósito más allá de nuestro propio ser. Encontramos la alegría no en recibir, sino en dar. Nuestra existencia adquiere un nuevo significado al convertirnos en un punto de referencia, en una esperanza en la oscuridad para los demás viajeros. La soledad del faro no es vacía, sino que está llena de la presencia de todos aquellos a quienes protege. El Ara imaginó al viejo sabio del pueblo, que siempre tenía una palabra de consejo para quien la necesitara, que escuchaba los problemas de todos sin pedir nada a cambio. Al-Ira Anfera, su luz era su sabiduría, guiando a las pequeñas barcas del pueblo. Y entonces, la metáfora se adentró aún más en lo profundo con el tiempo. Incluso la roca sobre la que se asienta el faro es erosionada por el mar incansable. El alma entonces se disuelve en el océano y se convierte en la sal misma del agua. Ya no somos una entidad separada, una luz en un punto fijo. Nos hemos vuelto parte de todo. Nuestra esencia se mezcla con la inmensidad. Ya no guiamos desde la distancia, sino que sostenemos desde dentro. Estamos en cada ola que besa la orilla, en cada gota de lluvia que regresa al mar, en la lágrima de alegría y en el sudor del esfuerzo. En esta etapa, trascendamos el yo individual. Aprendemos sobre la unidad, la interconexión y la verdadera empatía. Sentimos el dolor de la criatura más pequeña y la majestuosidad de la ballena azul, porque somos uno con ellos. Ya no hay otros, solo hay un nosotros universal. Era un pensamiento tan vasto, tan abrumador, que Lara tuvo que respirar hondo. La idea de ser parte de todo, de disolverse en el gran tejido del universo, era a la vez aterradora y maravillosamente reconfortante. El pasaje finalizaba con la quinta y última metáfora. Finalmente, cuando el sol calienta el océano, el agua se evapora y asciende a los cielos. El alma, que era la sal, ahora es como el silencio entre las nubes. Ya no es el barco frágil, ni el jardín cuidado Fero Gaia, ni siquiera la sal que todo lo une. Es el espacio vacío, la quietud que lo permite todo. Es el lienzo sobre el cual se pintan las nubes, el silencio en el que nace el trueno y la calma a la que regresa la tormenta. En este estado de ser, no hay nada que hacer, nada que lograr, nada que ser. Simplemente se es. Es la paz última, la sabiduría que no necesita palabras, la conciencia pura que observa el ciclo eterno del agua, desde el arroyo de montaña hasta las nubes, sin juicio, sin apego, con un amor infinito y sereno. Es el regreso al origen, al gran misterio del que todo emana y al que todo retorna. El Ara cerró el libro con una suavidad reverente. El sol se estaba poniendo, y los rayos anaranjados y púrpuras se filtraban por la cúpula de cristal, pintando la biblioteca de colores mágicos. Las 5 metáforas danzaban en su mente, no como ideas separadas, sino como un mapa completo del viaje de la vida, un tapiz tejido con una sabiduría profunda y consoladora. Entendió que ella, en ese momento, era aún el barquito de papel, apenas comenzando su viaje, pero ahora sabía que el arroyo no era el fin, no. Sabía del jardín que la esperaba, del faro que podría llegar a ser, del océano en el que se fundiría y del silencio en el que finalmente descansaría. Ya no sentía solo una curiosidad por las historias, sentía que había vislumbrado la gran historia, la que nos contiene a todos, con el corazón lleno de una nueva serenidad. Lara supo que era hora de volver, pero no sentía que dejaba la biblioteca atrás. Sentía que se la llevaba consigo, no en sus manos, sino en su interior. La biblioteca ya no era un lugar físico escondido en el bosque, sino un estado de su alma, un refugio de sabiduría al que siempre podría regresar. Colocó el libro azul con cuidado en su estante, prometiéndole en silencio volver. Al salir, la noche ya había caído sobre el valle. La luna llena, como una perla suspendida en terciopelo negro, iluminaba su camino de regreso. El bosque ya no le parecía denso ni misterioso, sino familiar y acogedor. Cada árbol parecía saludarla como a un viejo amigo, y el viento le susurraba, no historias de lugares lejanos, sino la promesa de su propio y extraordinario viaje. Cuando llegó a su cabaña,
La luz de una lámpara de aceite dibujaba una silueta cálida en la ventana. Sus padres la esperaban. Al verla entrar, su madre la abrazó, y en ese abrazo, Ilara sintió la seguridad del puerto. Tras un largo viaje, su padre le sonrió, y en esa sonrisa, vio la fuerza tranquila del roble que resiste todas las tormentas. No les contó sobre la puerta de roble, ni sobre la biblioteca circular. Sabía que no era un secreto que se pudiera compartir con palabras. Era una verdad que cada alma debe descubrir a su propio ritmo. Pero algo en ella había cambiado. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora brillaban con una nueva luz. Una luz de comprensión profunda, como si reflejaran el brillo de 1000 estrellas contenidas en las páginas de libros olvidados. Esa noche, al acostarse en su cama, Ilara no soñó con barcos de seda ni ciudades de cristal. Soñó con un arroyo de montaña que fluía sereno, llevando con delicadeza un pequeño barco de papel hacia un lago vasto y tranquilo, bañado por la luz de un faro lejano, bajo un cielo lleno de nubes silenciosas. Y mientras se hundía en el sueño más profundo y reparador de su vida, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Ilara, la niña que conversaba con los árboles, había comenzado a escuchar el susurro del universo entero, y su viaje apenas había comenzado. El alba se desperezaba perezosamente sobre las cimas de las montañas, tiñendo el cielo de un suave color melocotón. Ilara abrió los ojos, pero no fue la luz lo primero que notó, sino el sonido, o, más bien, la sinfonía que siempre había estado allí, pero que ahora escuchaba por primera vez, con total claridad. El canto de un mirlo en el alféizar de la ventana no era solo un trino, era una declaración de alegría por el nuevo día. El murmullo del arroyo cercano no era un simple ruido de fondo, era el pulso constante y vital del valle. Y el suave crujido de la madera de la cabaña, al asentarse, no era una queja de la vejez, sino el suspiro de un guardián que había velado su sueño. Se levantó de la cama, y sus pies descalzos sobre el suelo de madera no hicieron ruido. Se sentía más ligera, como si el peso de 1000 preguntas sin respuesta se hubiera disuelto en la noche. Al entrar en la cocina, su madre ya estaba junto al fuego, moviendo una cuchara en una olla de avena. Se giró y le sonrió, pero su sonrisa se detuvo un instante. Inclinó la cabeza, observando a su hija. «Tienes una luz diferente en los ojos esta mañana, mi pequeña estrella», dijo en voz baja, casi un susurro. Ilara le devolvió la sonrisa, una sonrisa serena que parecía venir de un lugar muy profundo. «Quizás es porque anoche dormí tan bien que he guardado un trocito de luna en la mirada», respondió en su madre. No preguntó más, simplemente asintió, comprendiendo, como solo una madre puede hacerlo, que su hija había cruzado un umbral invisible. El desayuno transcurrió en un silencio cómodo, lleno de una nueva comprensión. Cuando su padre entró, trayendo consigo el aroma fresco del pino y la tierra húmeda, también notó el cambio. Vio a Ilara observar una simple gota de rocío en una telaraña fuera de la ventana, con la misma fascinación con la que antes leía su libro de cuentos favorito. Ella ya no solo miraba el mundo, parecía leerlo. Los últimos días del verano se desvanecieron como el final de una melodía dulce. El verde intenso de los prados comenzó a teñirse de oro, y el aire, antes cálido y denso, se volvió fresco y cristalino. Llegó el otoño a alborada, no con brusquedad, sino como un artista que cambia pacientemente su paleta de colores. Los árboles se despojaban de sus hojas, no con tristeza, sino con la gracia de una ofrenda, creando alfombras crujientes de color carmesí y ocre sobre los senderos del bosque. Para Ilara, cada hoja que caía era un recordatorio de las lecciones del libro azul. Era una lección sobre soltar, sobre la belleza de la impermanencia. Entendió que los árboles no perdían sus hojas, sino que se preparaban para el reposo, para guardar su energía en las raíces profundas y soñar con la primavera. Con el corazón anhelante, sintió la llamada de la biblioteca secreta. Una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos violetas y anaranjados, regresó al corazón del bosque. La puerta de roble la esperaba como un viejo amigo. Al entrar, el mismo silencio sagrado la recibió. Pero esta vez, no buscaba una historia de aventuras que la transportara a otro mundo. Buscaba comprender el suyo. Sus dedos ya no vagaban al azar por los lomos de los libros. Parecían guiados por una intuición,
por una pregunta silenciosa que latía en su interior. Se detuvieron en un volumen grueso, encuadernado en cuero que imitaba la corteza de un árbol, con un título grabado en letras de plata deslucida: El pulso de la tierra. Lo abrió con cuidado sobre el gran atril. Este libro no hablaba de reinos mágicos ni de héroes lejanos. Hablaba del lenguaje de las raíces que se comunican bajo tierra, de la memoria, del agua que fluye por acuíferos secretos, de cómo el musgo siempre crece en la cara más húmeda de la roca, señalando el camino hacia 5S ocultos. Leía sobre cómo un bosque no es una colección de árboles individuales, sino un único ser vivo, interconectado por una red invisible de vida y comunicación. Era el mapa de las venas ocultas del valle. Mientras Alara se sumergía en este conocimiento profundo, algo en Alborada comenzaba a cambiar. El otoño, normalmente una estación de lluvias suaves que preparaban la tierra para el invierno, se mantuvo obstinadamente seco. El río, que siempre había sido el corazón cantante del valle, empezó a adelgazar. Su voz se volvió un murmullo débil, y las piedras de su lecho, normalmente cubiertas por el agua danzarina, quedaron expuestas al sol como los huesos de un animal dormido. Al principio, los aldeanos no se preocuparon, pero las semanas pasaron y ni una sola nube de lluvia apareció en el horizonte. Los pozos empezaron a bajar de nivel. La hierba dorada de los prados se volvió quebradiza y gris. Una sombra de inquietud comenzó a extenderse por Alborada, silenciosa pero persistente como la propia sequía. La gente hablaba en voz baja, con los rostros surcados por la preocupación. Sus conversaciones, antes llenas de las pequeñas alegrías de la cosecha, ahora giraban en torno al cielo vacío y a la tierra sedienta. Alara sentía la ansiedad del pueblo como una nota discordante en la sinfonía del valle. Veía el miedo en sus ojos y lo comprendía. Su barquito de papel, ahora navegando en aguas más conscientes, se sentía mecido por la ola de preocupación colectiva, pero gracias a las lecciones de la biblioteca, no se dejó arrastrar por ella. Sabía que el miedo es como una niebla espesa que se forma en las hondonadas del alma. No apaga el sol, simplemente nos impide verlo. Y la única forma de disiparla no es combatirla, sino caminar a través de ella con una pequeña lámpara de confianza, paso a paso. Recordó la segunda metáfora, el jardinero en la isla flotante. Comprendió que no podía hacer llover, pero quizás podía ayudar a cuidar el jardín del valle, a encontrar el agua que aún se escondía en su interior. Un día, vio a Anselmo, el anciano carpintero del pueblo, sentado junto al cauce casi seco del río. Anselmo era un hombre cuyas arrugas contaban más historias que cualquier libro del pueblo. Era el faro no oficial de Alborada. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora ensombrecido. Alara se acercó y se sentó a su lado en silencio. No dijo nada, simplemente observó con él las piedras desnudas. Después de un largo rato, fue Anselmo quien habló. El río está cansado, niña, dijo con voz ronca. Nunca lo había visto tan débil en todos mis años. Alara asintió. Quizás no está débil, respondió suavemente. Quizás solo está descansando en un lugar más profundo. Anselmo la miró, sorprendido por la extraña madurez de sus palabras. ¿Y dónde está ese lugar profundo, Alara? En lugar de responder directamente, Alara se levantó y caminó hacia la linda del bosque, no muy lejos de la orilla. Señaló una zona donde, a pesar de la sequía, el musgo crecía con un verde vibrante sobre las rocas y la base de los árboles. El libro, El pulso de la tierra, dice que el musgo es el susurro del agua, pensó para sí misma. En voz alta, dijo: mi padre me enseñó que la vida siempre encuentra un camino. Aquí, la tierra todavía se siente fresca. Anselmo, intrigado, la siguió. Se arrodilló con esfuerzo y puso su mano sobre el suelo que Alara indicaba. Era cierto, bajo una fina capa de hojas secas, la tierra conservaba una humedad palpable, casi fría. Los demás aldeanos, que los observaban desde lejos, se acercaron con curiosidad. Inspirada por el conocimiento del libro, Alara comenzó a caminar, no al azar, sino siguiendo una línea invisible que solo ella parecía ver. Seguía las manchas de musgo más verde. Notaba como ciertas plantas, que parecían marchitas en la superficie, tenían raíces que se hundían profundamente,
buscando la vida oculta. Era como si leyera un mapa escrito en el lenguaje secreto de la naturaleza. Los condujo por una pequeña hondonada, un lugar que todos conocían, pero al que nunca prestaban atención, cubierto de zarzas y rocas. Aquí, dijo Alara, deteniéndose junto a un gran peñasco cubierto de hiedra seca. El agua duerme aquí. Los hombres del pueblo, escépticos pero movidos por una extraña esperanza que aquella niña emanaba, comenzaron a despejar las zarzas y a remover la tierra al pie de la roca. Cavaron durante horas. La ansiedad inicial se fue transformando en el esfuerzo compartido, en el sonido rítmico de las palas golpeando la tierra. Y entonces ocurrió. Primero fue una mancha oscura, luego la tierra se convirtió en barro espeso y finalmente, con un sonido suave y liberador, un pequeño hilo de agua comenzó a brotar, claro y frío. Habían encontrado un antiguo manantial, uno que había sido ahogado por un derrumbe de tierra. Hacía tantos años que su memoria se había perdido. No era un río caudaloso, pero era agua, era vida, era esperanza. Una alegría silenciosa y profunda recorrió el pueblo. Llenaron sus cubos, bebieron y dieron de beber a sus animales. Esa noche, aunque el río principal seguía abajo, nadie en Alborada sintió miedo. El Ara no se unió a la celebración, se quedó atrás, observando el pequeño arroyo que ahora fluía desde el manantial, serpenteando hasta unirse con el cauce principal del río, dándole un sorbo de vida. Comprendió que su papel no era el de una heroína que realiza milagros, se estaba convirtiendo en el faro. Su luz no era mágica, era el conocimiento de la biblioteca, una sabiduría que podía compartir para guiar a los demás a través de la oscuridad de la incertidumbre. Su firmeza no era la de la roca, sino la de la confianza en los ciclos ocultos de la vida. Miró al pueblo, a las luces cálidas de las cabañas, y sintió una conexión que nunca antes había experimentado. Ya no era solo una observadora, una niña que conversaba con los árboles. Era parte de ellos, de su lucha y de su alivio. Sintió la sed de la tierra y la gratitud del primer sorbo de agua. Se estaba asomando a la tercera metáfora, empezando a entender lo que significaba ser la sal en el agua, disolverse en el todo para sostenerlo desde dentro. Aquella noche antes de dormir, el Ara no fue a la biblioteca, no lo necesitaba. Se sentó junto a su ventana y miró las estrellas, que parecían brillar con más intensidad en el cielo sin nubes. Sabía que la sequía podría no haber terminado, sabía que vendrían otros desafíos, pero también sabía que el valle tenía una fuerza oculta, una resiliencia escrita en su tierra, y que su gente tenía la capacidad de unirse y cuidarse mutuamente. Y allá, Alara, la guardiana de los susurros de las páginas olvidadas, estaba aprendiendo a escuchar y a traducir ese lenguaje antiguo para su pueblo. El viaje del barquito de papel se había vuelto más complejo y hermoso. El jardín que debía cuidar se había expandido desde su propio corazón hasta abrazar todo el valle de Alborada, y en el silencio de la noche sintió que el universo entero le sonreía, y se durmió no con el sueño de un niño, sino con el reposo profundo y sereno de un alma que ha encontrado el comienzo de su propósito. El fuego de la historia aún arde, y ahora las sombras que proyecta se alargarán, se retorcerán y danzarán con una nueva intensidad. Acomódate bien, respira el aire de la noche, pues el Valle de Alborada ya no es solo un lugar de paz. Un tambor de incertidumbre ha comenzado a sonar en la distancia. La alegría en Alborada por el hallazgo del manantial fue como un sorbo de agua fresca para un hombre sediento, alivio inmenso. Pero fugaz, el pequeño arroyo que ahora alimentaba el río era un hilo de plata en un lecho inmenso y seco, una promesa más que una solución. Los días pasaron y el otoño, implacable en su belleza seca, dio paso a los primeros vientos helados del invierno, y con ellos el miedo regresó. No fue un miedo ruidoso y desesperado, sino uno peor, un miedo frío y silencioso que se instalaba en los huesos. Los aldeanos miraban al cielo, un lienzo pálido y cruelmente despejado, y luego al río, cuyo nuevo hilo de vida parecía ahora una burla. El flujo del manantial, que al principio parecía un milagro, comenzó a menguar a medida que las reservas profundas de la tierra se agotaban. La confianza del pueblo, que se había unido en el esfuerzo de cavar, comenzó a mostrar finas grietas,
La duda era como una helada nocturna, invisible al principio, pero que al amanecer cubría todo con una capa quebradiza de desconfianza. Y esa duda encontró una voz. Su nombre era Cale. Era el mejor cazador del valle, un hombre forjado por el viento y la roca, cuyos ojos grises veían el mundo en términos de certezas, la trayectoria de una flecha, la agudeza de un cuchillo, la fuerza de sus propios músculos. No confiaba en lo que no podía tocar o entender, y no entendía a Elara. La observaba desde lejos. Veía a la niña que antes vagaba soñadora por los prados y ahora caminaba con un propósito silencioso. La niña que había encontrado agua donde los ancianos solo veían rocas. Al principio, como todos, sintió gratitud, pero ahora su pragmatismo, afilado por el miedo a que su propia familia pasara hambre y sed, se convirtió en sospecha. La suerte no llena un cántaro dos veces, le dijo una tarde a un grupo de hombres junto al fuego. Su voz era grave y cortante como el sílex anisa niña. Vaga por el bosque como si escuchara secretos que los demás no oímos. Encontró el manantial, sí, pero ¿y si el bosque le pide algo a cambio? La naturaleza siempre cobra sus deudas. Sus palabras, venenosas y astutas, se esparcieron como semillas de cardo en el viento. La gente desesperada comenzó a mirar a Elara de otra manera. Sus sonrisas se volvieron forzadas, sus saludos más cortos, la luz que su madre había visto en sus ojos. Ahora otros la interpretaban como una extrañeza, una distancia que los inquietaba. Elara, que se había sentido por fin parte del todo, comenzó a sentir el dolor agudo de la separación. El faro que aspiraba a ser se sentía ahora solitario, no por la distancia, sino por la niebla de la incomprensión que ascendía desde el propio pueblo que intentaba guiar. La carga sobre sus pequeños hombros se hizo casi insoportable. La biblioteca secreta, su refugio de paz y sabiduría, se había convertido en una fuente de angustia. El conocimiento que atesoraba se sentía como un tesoro en una casa en llamas. ¿De qué servía toda esa sabiduría si no podía usarla para apagar el fuego del miedo que amenazaba con consumir a su gente? Una noche, cuando la primera nevada finalmente llegó, una capa fina y polvorienta que no sació la sed de la tierra, sino que solo la cubrió con un sudario blanco, con el corazón latiéndole con una urgencia que nunca había sentido, se adentró en el bosque helado bajo la luz de una luna que parecía un trozo de hielo en el cielo. La biblioteca la recibió con su silencio eterno, pero esta vez, Elara no sintió consuelo, sino una presión abrumadora. Necesitaba una respuesta real, no solo para encontrar agua, sino para sanar la herida que se estaba abriendo en el corazón de Alborada. Corrió hacia el atril donde había leído el pulso de la tierra, pero sus ojos buscaron más allá. Impulsada por una desesperación casi clarividente, recorrió con la mano una sección de estanterías que siempre le había parecido más antigua que las demás. Detrás de una fila de libros sobre la caligrafía de las constelaciones, sus dedos notaron una irregularidad en la madera. Un suave clic resonó en el silencio, y una sección entera de la estantería se deslizó hacia adentro, revelando un hueco oscuro y profundo. Dentro no había libros de papel y cuero, había un solo objeto, descansando sobre un pedestal de obsidiana. Era un libro, pero un libro como ningún otro. No estaba encuadernado en piel ni en tela, sino en lo que parecía ser una única pieza de piedra lisa y gris, atado con correas de un metal que no brillaba. En su portada no había título, solo el grabado de una montaña con una espiral que descendía hasta su centro, y tenía un cierre, una cerradura compleja en forma de engranajes entrelazados para la que no había llave visible. Elara Lowe. La piedra estaba fría, pero vibraba con una energía débil y latente, como el eco de un corazón que apenas late. Supo, con una certeza que le erizó la piel, que la respuesta estaba ahí dentro. La cura para la sequía, para la desesperación del valle, estaba encerrada en ese libro de piedra, pero no podía abrirlo. Tiró de las correas, intentó mover los engranajes, pero no se dieron. Era un enigma dentro de un secreto. De repente, un sonido rompió la quietud de la biblioteca. Un sonido del exterior, el crujido de una rama al romperse bajo el peso de una bota. El corazón de Elara se detuvo. Nadie la había seguido nunca. La magia del lugar
siempre lo había mantenido oculto. Salió a toda prisa del compartimento secreto, que se cerró tras ella con otro suave clic, y corrió hacia la puerta. La abrió una rendija y miró. Allí, a pocos metros de la cortina de hiedra, con el aliento formando nubes blancas en el aire helado, estaba Cale. No miraba la puerta, no podía verla, pero miraba el lugar exacto donde se encontraba, como un lobo que ha rastreado a su presa hasta su guarida invisible. En su mano sostenía un hacha. Elara retrocedió, con el pánico atenazándole la garganta. ¿Cómo la había encontrado? Entonces, Kyle habló al aire, a la nieve, al bosque. Su voz, cargada de una mezcla de rabia y miedo, atravesó la madera de la puerta como si no existiera. «Sé que estás ahí, niña bruja», gritó. «Te seguí. No dejaste huellas en la nieve. Ninguna. Es como si flotara sobre ella. Esto no es natural. El valle se muere, y tú te escondes en el bosque con tus secretos. ¿Qué pacto has hecho? ¿Qué nos estás haciendo?» Elara se apoyó contra la puerta, temblando. La acusación la golpeó con la fuerza de un vendaval. Ella, que solo quería ayudar, ahora era vista como la fuente del mal. «Sal de ahí», volvió a gritar Cale, y el sonido de su hacha, al golpear el tronco de un árbol cercano, resonó como una sentencia. «Oh, juro por mis ancestros que quemaré este bosque hasta los cimientos para encontrar el nido de la serpiente que nos está envenenando». La amenaza colgó en el aire, mortal y definitiva. Elara miró hacia el interior de su biblioteca sagrada, su mundo de paz, ahora asediado. Miró el estante que ocultaba el libro de piedra, la única esperanza del valle, y luego miró hacia la puerta, detrás de la cual un hombre, ciego de miedo, estaba dispuesto a destruir todo lo que ella amaba. Se encontró en una encrucijada imposible. Si salía, se enfrentaría a la furia de Cale y del pueblo, y su secreto quedaría expuesto al miedo y la ignorancia. Si se quedaba, su inacción condenaría al bosque y quizás a Alborada entera. El barquito de papel se enfrentaba a un maremoto. El jardinero veía su isla a punto de ser arrasada. El faro estaba a punto de ser engullido por las mismas olas que debía guiar. Con el eco del hachazo todavía vibrando en sus huesos y la fría promesa del libro de piedra latiendo a su espalda, Elara puso su mano temblorosa sobre el picaporte en forma de hoja de ginkgo. ¿Qué debía hacer? ¿Abrir la puerta y enfrentar la tormenta? ¿O buscar en la oscuridad de la biblioteca una respuesta que no sabía cómo encontrar, mientras el mundo exterior ardía? El futuro de Alborada pendía de la decisión que tomara en ese preciso instante. Y ahí, en el corazón del silencio y el miedo, la verdadera prueba de Elara acababa de comenzar. La noche es más oscura justo antes del amanecer, y en el valle de Alborada, la oscuridad está a punto de volverse absoluta. Sujeta fuerte esa sensación de calma que te he dado, pues la necesitarás. La historia de Elara ya no es un arroyo de montaña. Es un torrente que se precipita hacia un abismo. La mano de Elara, sobre el picaporte de hoja de ginkgo, no sentía el frío del metal, sino el hielo del pánico. Cada latido de su corazón era un golpe de martillo contra un yunque de silencio. Afuera, la voz de Cale era la encarnación de toda la angustia del valle, una bestia ciega de miedo que amenazaba con devorarlo todo al quemar el bosque. Las palabras eran un sacrilegio, una profanación que hizo temblar los cimientos mismos de la biblioteca, y del alma de Elara el faro no puede esconder su luz cuando la tormenta es más fuerte. Con una resolución que nació de la desesperación más profunda, Elara giró el picaporte. La puerta no chirrió. Se abrió en un silencio antinatural, revelando la pequeña figura de la niña, envuelta en la luz dorada y anacrónica de la biblioteca, de pie frente a la noche invernal y al hombre que quería destruirla. Cale retrocedió un paso, boquiabierto. El hacha se aflojó en su agarre. Donde antes solo había una cortina de hiedra y roca, ahora había un umbral, una puerta, a un lugar que no debía existir. Y en ese umbral, la niña bruja lo miraba, no con miedo, sino con una tristeza antigua que lo desconcertó. «No hay ninguna bruja aquí», Cale dijo a Elara, y su voz, aunque suave, resonó en el claro helado con la autoridad de una reina. «Solo hay secretos que son demasiado viejos para tu rabia.
La sorpresa de Cale se evaporó tan rápido como la escarcha bajo el sol, reemplazada por una furia aún mayor. Así que era verdad, la magia era real. Secreto, escupió la palabra, como si fuera veneno. Mientras nuestros hijos tienen sed y la tierra muere, tú guardas secretos en tu palacio de madera. Enséñame qué escondes. Enséñame qué poder has robado del valle. Avanzó, con el rostro contraído por la furia, levantando el hacha. Estaba a solo unos pasos del umbral. Elara no se movió. Sabía que no podía razonar con él. El miedo es sordo, pero la biblioteca no. En el instante en que la bota de Cale se posó sobre la primera piedra del umbral, el mundo cambió. La luz dorada del interior de la biblioteca parpadeó y se extinguió, sumiendo la entrada en una oscuridad total. El aire, ya helado, descendió a una temperatura glacial, y la escasa nieve del suelo se congeló con un crujido audible. De la oscuridad del portal no surgió nada visible, pero sí un poder, una presión inmensa, que se aplastó contra Cale como el peso de un océano. El cazador se detuvo en seco, con el vello de la nuca erizado. El sonido del viento en los árboles cesó. El silencio se volvió absoluto, un vacío que absorbía todo el sonido. Y en ese vacío, Cale comenzó a escuchar susurros. No eran del bosque, eran de su propia mente, sus miedos más profundos, amplificados, devueltos a él como un eco monstruoso. El pozo se secará. Tu hija llorará de sed. El lobo encontrará tu rastro. Morirás solo. Tu nombre será olvidado. Kyle se llevó las manos a los oídos, tropezando hacia atrás, con los ojos desorbitados por el terror. El hacha cayó de sus manos y se clavó en la nieve. La amenaza física se había desvanecido, reemplazada por un horror psicológico que lo estaba quebrando desde dentro. Elara permaneció en el umbral, intocada por la oscuridad, una silueta tranquila en el epicentro del terror. La biblioteca se estaba defendiendo, y su defensa era terrible. El bosque no te ataca, Cale, dijo ella, su voz cortando la pesadilla auditiva del cazador. Solo te está mostrando lo que llevas dentro. Tu miedo es el veneno, no yo. Tu rabia es la que está quemando el valle, no un fuego imaginario. Cale la miró, temblando, con el rostro pálido como la nieve. Ya no veía a una niña, sino algo incomprensible, a un poder que podía desatar el infierno en su propia alma. ¿Qué eres?, balbuceó. Soy la que busca la cura, respondió Elara, dando un paso fuera de la oscuridad, de vuelta a la luz de la luna. La presión sobre Kyle disminuyó. Los susurros se desvanecieron, dejándolo jadeante y vacío. Pero no puedo encontrarla si el miedo sigue creciendo. Vuelve al pueblo. Diles que la guardiana del bosque, su mente inventó el título en ese instante. Sabiendo que Cale necesitaba un nombre para el poder que había presenciado, está trabajando. Diles que la verdadera sequía está en sus corazones y que deben tener fe. Haz eso por mí, cazador. Calma la manada, Anne, y yo te juro que encontraré la solución. Cale, derrotado y aterrorizado, solo pudo asentir. Recogió su hacha, sin atreverse a mirar de nuevo la puerta que ya había vuelto a desvanecerse tras Elara, y se perdió en el bosque, huyendo no de la niña, sino de sí mismo. Elara se apoyó contra la pared invisible de la biblioteca, con el corazón desbocado. Había ganado, pero a un precio terrible. Había usado el poder de la biblioteca como un arma. El silencio que ahora la envolvía al volver a entrar no era pacífico. Era un silencio expectante, herido. Se dirigió al compartimento secreto y sacó el libro de piedra. La vibración era más fuerte ahora, casi un zumbido. Miró la cerradura, los engranajes metálicos entrelazados, y de repente lo vio. No era un mecanismo de llave, era un rompecabezas, una secuencia y el patrón. El patrón era idéntico a una de las creaciones más complejas de su padre. El nudo infinito, un encaje de madera que él tallaba, donde ninguna pieza podía quitarse, sin mover las otras, en un orden preciso. Era un truco que le había enseñado cuando era pequeña. La sabiduría no está solo en los libros, le había dicho su padre. Está en las manos que saben crear, con dedos temblorosos pero seguros. Elara comenzó a manipular los pequeños engranajes, no con fuerza, sino con la lógica del artesano. Presionó uno, giró otro,
deslizó un tercero hacia un lado, la secuencia que su padre le había enseñado. Cada movimiento era un eco de las tardes pasadas en el taller, con el olor a serrín y la paciencia de su padre como guía. Y entonces, con un profundo y resonante CLAC que pareció sacudir la estructura de la biblioteca, la cerradura se abrió. Alara contuvo el aliento, esperando encontrar páginas de conocimiento antiguo, un mapa, una instrucción. Abrió la pesada cubierta de piedra. El interior estaba vacío, no había páginas, solo una superficie de obsidiana pulida, negra como un agujero en el universo. Por un instante, una ola de desesperación la inundó. ¿Todo para esto? ¿Un cofre vacío? Pero entonces, un punto de luz apareció en el centro de la obsidiana. No era una luz cálida y dorada como la de la biblioteca, sino una luz fría, púrpura, como la de una estrella moribunda. Creció rápidamente no para iluminar, sino para absorber la luz a su alrededor, y de ella surgió un único rayo de oscuridad tangible que se disparó a través de la sala. El rayo golpeó un gran mapa del valle que colgaba en la pared opuesta, un mapa antiguo dibujado sobre cuero. Donde el rayo tocó, la piel se quemó, no con fuego, sino con frío. Un símbolo comenzó a brillar en la superficie, una marca negra que ardía con una luz helada. Estaba grabado sobre el pico más alto y peligroso de las montañas que rodeaban Alborada, el pico de la Viuda, un lugar donde ni siquiera las águilas se atrevían a anidar. El símbolo era inequívoco: una jaula, o unas cadenas rotas. Alara miró horrorizada del mapa en llamas al libro abierto, y del libro surgió una voz. No era un susurro en su mente, era una voz real, que llenó el aire de la biblioteca. Una voz tan antigua como la piedra y tan fría como la tumba. Una voz que era a la vez un ruego y una orden: libérame. El libro no contenía la cura para el valle, contenía un prisionero. La sequía no era una enfermedad de la tierra, era el hambre de una entidad encarcelada en el corazón de la montaña, una entidad que estaba drenando la vida del valle desde su prisión de piedra. Y acababa de darle la llave a Alara. Ahora entendía la verdad, una verdad 1000 veces más aterradora que la sequía. No era una cuestión de encontrar agua, era una cuestión de negociar con un ser de poder incalculable. Liberarlo podría restaurar el valle o destruirlo para siempre. Y la voz, ahora un eco persistente en su mente, repitió su única y terrible demanda: libérame, no, lo consumiré todo. El eco de la última palabra del prisionero, decide, se quedó flotando en el aire, denso y pesado como el humo de una pira funeraria. Alara estaba clavada en el suelo, una pequeña estatua de terror en medio de un santuario profanado. La biblioteca, su refugio de infinitas posibilidades, se había encogido hasta convertirse en una celda con dos únicas salidas, en la traición o el apocalipsis. La elección era un veneno, y ambos frascos llevaban su nombre. El miedo es una jaula, pero la desesperación a veces puede forjar una llave. En lo más profundo de su pánico, una chispa de la vieja sabiduría que había aprendido en ese mismo lugar se encendió. No era la sabiduría de los cuentos de hadas, sino la del roble que se enfrenta a la tormenta. No puedes luchar contra el viento, pero puedes anclar tus raíces más hondo. No, susurró Alara al aire silencioso. La presencia, que se había retirado a un segundo plano, regresó de golpe, como una ola de frío. No, la palabra mental estaba cargada de una incredulidad milenaria. Alara se puso en pie, su cuerpo menudo temblando, pero su voz, al hablar, tenía un temple nuevo. A no decidiré nada. No soy una de tus piezas en un juego. Me has mostrado tu prisión, tu hambre, tu amenaza, pero no me has mostrado quién eres. No se puede confiar en una sombra. Muéstrame tu rostro, o deja que el valle se seque. Moriremos en la ignorancia antes que en la esclavitud de una elección ciega. Un silencio atronador llenó la biblioteca. Alara había desafiado a un dios. Había apostado la vida de su mundo a un farol. Esperaba ser aniquilada, borrada de la existencia. En cambio, una sensación extraña llenó el aire, algo que no había sentido antes en la entidad, una especie de incuriosidad amarga. Mi rostro, resonó la voz, y por primera vez había un matiz de algo parecido a la tristeza. Hace mucho tiempo que no tengo uno. Lo he olvidado, pero tú, pequeña llave,
insistes en reabrir viejas heridas. Muy bien, te mostraré el camino que me trajo a esta jaula, pero ten cuidado con lo que deseas. Ver mi pasado no te dará respuestas, solo te dará más espejos en los que perderte. La oscuridad regresó, pero esta vez no fue un torrente violento. Fue una niebla que se filtró en la mente de Elara, llevándola a un tiempo anterior a las estrellas, a un lugar de silencio y potencial puro. Y allí, en el centro del todo y la nada, el prisionero comenzó su verdadera historia. Yo no nací del hambre, susurró la voz, suave como la seda y afilada como la obsidiana. Nací del eco. Era una nota en la sinfonía silenciosa del vacío, una posibilidad sin forma. No tenía voluntad, porque no tenía necesidad. No tenía identidad, porque no había nadie para verme nera. Completo, Alara sintió esa paz. La sintió como propia, una existencia sin anhelos, sin miedo, sin John. Pero duró poco. Entonces, ocurrió el primer evento, otro, una conciencia diferente, un ser de luz y movimiento. Pasó a través de mi quietud, y al pasar, me vio y por primera vez, fui visto. Ese ser no dijo nada, pero su mente proyectó una imagen sobre mí, un reflejo. En su percepción, yo era vasto y oscuro y poderoso. Y yo, que nunca había sido nada, de repente eran algo. En la visión de Elara, la nota silenciosa que era la entidad, vio su propio reflejo en el ser de luz y le gustó. Le gustó la sensación de ser poderoso. Ese fue mi primer error, y mi primer acto de verdadera creación. Tomé ese reflejo y me lo puse. Se convirtió en mi primera máscara, la máscara del poder oscuro, y me di cuenta de que para mantenerla, para sentir esa emoción de nuevo, necesitaba al que me la había dado. Así que, lo consumí, me lo tragué, no por hambre de energía, sino por hambre de identidad. Quería poseer el espejo que me había dado un rostro. El terror helado se apoderó de Lara al sentir el acto. Sintió la sorpresa del ser de luz, su miedo, y luego su disolución, no en la nada, sino dentro de la entidad, convirtiéndose en el primer hilo de su nueva identidad robada. A partir de ahí, me volví un cazador. Continuó la voz, ahora despojada de toda emoción, pero no cazaba cuerpos. Cazaba reflejos. Viajaba por el cosmos buscando otras conciencias, no para destruirlas, sino para ver qué máscara me ofrecían. Uno me vio como un creador, Gimundus, y le arrebaté esa máscara. Otro me vio como un sabio anciano, y tejí su percepción en mi ser. Me convertí en un tejedor de rostros ajenos. Era un dios de segunda mano, un rey de opiniones prestadas, y con cada máscara que añadía, el recuerdo de mi ser original, de aquella nota silenciosa, se desvanecía un poco más. Esta era la metáfora viva. La historia, aterradora. La perseverancia de la entidad no era para crecer, sino para redefinirse constantemente a través de los ojos de los demás. Era una adicción a la validación, llevada a su extremo cósmico y depredador. Su identidad era un tapiz hecho de los hilos robados a las almas que había consumido. Mi hambre se volvió más sofisticada. Ya no solo quería un reflejo, quería el más halagador. Buscaba espejos que me mostraran como un dios. Y entonces, llegué a este mundo y encontré a los primeros jardineros. Los jardineros, ellos eran los mejores espejos de todos. Elara vio como los jardineros no reflejaban miedo, reflejaban un potencial. No me mostraron una máscara, me mostraron un molde. El molde de un Dios verdadero, de un corazón del mundo. Era la máscara definitiva, la que subsumiría a todas las demás. Me ofrecieron el rostro que siempre había anhelado. Y yo, en mi infinita vanidad, en mi desesperada necesidad de ser esa imagen perfecta, puse toda mi energía, toda mi voluntad, toda mi colección de rostros robados, en rellenar ese molde que ellos habían creado. La historia se conectó con la anterior. La trampa no fue solo una jaula de piedra, fue una jaula hecha de su propia identidad fraudulenta. Al intentar convertirse en la máscara final, todas sus otras máscaras se solidificaron, se volvieron contra él y lo encerraron. Su prisión era la suma de todas sus identidades robadas. El espejo final se había convertido en su celda. La visión se retiró, devolviendo a Elara a la biblioteca temblorosa, con una comprensión tan profunda que era una forma de locura. Ahora entiendes,
pequeña llave, susurró la voz, peligrosamente cerca de su oído mental. Mi hambre no es de poder, es de un rostro, de un reflejo verdadero, y tú eres el espejo más claro que he encontrado en años. Elara sintió un terror visceral, una náusea que subía por su garganta. Se dio cuenta de la verdadera naturaleza del juego. Tu gente ya ha empezado, dijo la entidad, mostrándole una imagen fugaz de Kale, hablando en susurros con otros aldeanos. Ya te están tejiendo tus primeras máscaras, a la niña Milagro, la bruja del bosque. Son feas, ¿verdad? Pero son un comienzo. Yo te ofrezco una mejor. Te ofrezco la máscara de la Salvadora, de la reina de Alborada. Anne es un rostro hermoso. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Libérame y te ayudaré a ponértela. La oferta era la misma, pero ahora su veneno era evidente. Le estaba pidiendo a Elara que comenzara el mismo camino que lo había condenado a él. Le estaba pidiendo que se convirtiera en él. Para subrayar el punto, la entidad le dio una probada de la realidad. El suelo de la biblioteca tembló violentamente. Los libros llovieron de las estanterías. Una grieta apareció en la cúpula de cristal, y un fino hilo de nieve seca se filtró, y luego la visión. La cara de su madre, pálida, con los labios agrietados, mirándola con ojos llenos de una mezcla de amor y un miedo incipiente. El reflejo que su propia madre le daría a mi hija, en que te has convertido. El tiempo se acaba, Elara, siseó la voz, perdiendo toda su calma. Tu santuario se desmorona. Tu gente empieza a odiarte. Tu madre empieza a temerte. Cada segundo que dudas, el espejo se agrieta más. Pronto, todos los reflejos serán monstruosos. Acéptame, y te daré un rostro que nadie se atreverá a cuestionar. Elara retrocedió, tropezando con los libros caídos. Estaba atrapada entre una entidad que quería robar su reflejo y un mundo que le estaba imponiendo uno. Su única escapatoria parecía ser elegir la máscara más brillante. Tic, tac, pequeña arquitecta, susurró la voz, desvaneciéndose en un eco burlón. Tu verdadero yo ya ha empezado a desaparecer. Elara no huyó de la biblioteca. Fue expulsada por ella. El silencio que siguió a la última amenaza de la entidad fue un silencio físico, un vacío que la empujaba hacia la puerta. El santuario se había vuelto tóxico. El aire mismo parecía susurrarle las tentaciones y los miedos que el prisionero había sembrado en su mente. Cada libro en los estantes parecía mirarla, sus títulos transformados en acusaciones. El atlas de los vientos perdidos ahora parecía burlarse de su propia sensación de estar perdida. Gramática del silencio era una ironía cruel en una mente que gritaba. Salió de la puerta invisible y se internó en el bosque nocturno, pero el bosque ya no era su amigo. El familiar crujido de las hojas bajo sus pies sonaba como el quebrarse de huesos. Las sombras de los árboles no eran refugios, sino garras alargadas que intentaban atraparla. Sentía los ojos del prisionero en cada nudo de la madera, en cada reflejo de la luna en los charcos helados. El mundo se había convertido en el tablero de juego de la entidad, y ella era la única pieza en movimiento. El terror no era ya la anticipación de un peligro, era el aire que respiraba. Cuando finalmente vio las luces parpadeantes de Alborada, no sintió alivio, sino una nueva oleada de pánico. Antes temía la ira de Kale, ahora temía el amor de su madre. Entró en el pueblo como un fantasma. La gente que aún estaba afuera se apartaba a su paso. Vio las máscaras que el prisionero le había prometido. En los ojos de un granjero leyó la que trae la mala suerte. En la forma en que una mujer apresuró a sus hijos para que entraran en casa, vio la máscara de la contaminada. Y entonces, al llegar a su cabaña, la puerta se abrió. Su padre estaba allí, con el rostro surcado por una preocupación que había envejecido 10 años en una sola noche. Y detrás de él, su madre. Elara la miró, y su corazón se hizo añicos. La visión se cumplió. En los ojos de su madre, el amor incondicional seguía allí, pero ahora nadaba en un mar de miedo. Era una mirada que decía: te amo, pero no te entiendo, y lo que no entiendo me asusta. Era el reflejo más doloroso de todos. El prisionero le había mostrado la verdad, estaba funcionando. Sin decir una palabra, Elara pasó de largo, subió la escalera hasta su pequeña habitación y cerró la puerta. Se acurrucó en su cama,
pero no podía llorar. Las lágrimas parecían un lujo de un mundo que ya no existía. Se encontraba en un callejón sin salida existencial. Si salvaba a su familia, se convertiría en un monstruo. Si se negaba, los vería consumirse por culpa de un monstruo. Y entonces, en el abismo de la desesperación, una idea herética, una locura nacida de la pura necesidad, comenzó a formarse. A los jardineros. Eran sabios, eran tejedores de patrones. Era posible que hubieran tejido una jaula sin una salida de emergencia, sin un protocolo de fallo, o eran tan arrogantes como su prisionero. La duda era una semilla minúscula, pero en la tierra estéril de su desesperanza, era lo único que podía crecer. Esperó hasta que la cabaña quedó en silencio, hasta que los únicos sonidos fueron los latidos de su propio corazón y el viento helado que silbaba a través de las grietas. Entonces, se deslizó fuera de la casa. No volvió al bosque por el camino. Se movió como una criatura nocturna, pegada a las sombras, evitando los claros iluminados por la luna. No iba a la biblioteca como una estudiante, sino como una ladrona. Iba a robar una esperanza que no sabía si existía. Al entrar de nuevo en la biblioteca, la sensación de opresión era aún mayor. La grieta en la cúpula se había ensanchado. El temblor no había cesado del todo. Era una vibración de fondo constante, como un animal gigante roncando en las profundidades. Ignoró los grandes tomos, los libros de poder y conocimiento arcano. Esos eran los libros del prisionero, los que hablaban su lenguaje de ambición. Buscaba la voz de los carceleros, donde escribiría un constructor notas sobre sus errores, no en la sala principal. Comenzó a buscar en los lugares más humildes detrás de las escaleras, en los cajones polvorientos de los escritorios, en las secciones que trataban temas mundanos como la catalogación o la reparación de pergamino. Y fue allí, en un pequeño estante dedicado a la arquitectura de la contención, escondido detrás de un manual sobre cómo reparar lomos de libros, donde encontró un pequeño cuaderno. No estaba encuadernado en cuero ni en piedra, estaba encuadernado en simple tela de saco, con un título escrito a mano, con tinta desvaída: Reflexiones sobre un espejo roto. Su corazón dio un vuelco. Lo abrió Era el diario de uno de los primeros jardineros, escrito después de la encarcelación. Era un texto lleno de melancolía y duda. Hemos ganado, pero no siento triunfo. Comenzaba la primera entrada. Hemos enjaulado al hambre, pero su crimen fue solo ser fiel a su naturaleza. Le hemos enseñado la lección más cruel en que la voluntad sin límites conduce a muros infinitos. Pero al mirarlo en su prisión me pregunto, ¿qué lección hemos aprendido nosotros? Nos hemos convertido en carceleros. El ara leyó con avidez. El jardinero describía el mecanismo de la prisión con un detalle escalofriante. La jaula es una obra de arte paradójica. Es un espejo que se alimenta de la vanidad. Cuanto más se mira el prisionero, más gruesos se vuelven los barrotes. Cuanto más anhela la libertad, más se aprieta la cerradura. Su propia perseverancia es la argamasa de sus muros. Mientras desee ser algo, un rey, un dios, un vengador, permanecerá prisionero de esa misma definición. La jaula no contiene a la criatura, contiene sus máscaras. El ara sintió que el pulso se le aceleraba. Lo había entendido bien. Pero entonces, llegó a un pasaje que estaba casi tachado, escrito con una caligrafía temblorosa. ¿Y si la solución nunca fue la contención? Nos equivocamos. Intentamos encarcelar a la tormenta, pero no se puede enjaular al viento. Solo se puede guiar su flujo. La jaula no es perfecta. Tiene un fallo de diseño, una omisión fundamental. Creamos una prisión para el ego, para la identidad. Pero hay algo que no tiene identidad. Hay algo que un espejo no puede reflejar. Debajo de esas líneas había una sola frase, casi un susurro en la página. La jaula no puede contener el vacío. El silencio no puede ser encadenado. Alara se quedó mirando la frase, y el mundo se detuvo. El terror, el drama, la elección, todo se disolvió ante la luz cegadora de esta nueva, imposible verdad. El plan de los jardineros no era una prisión eterna, era una crisálida. La jaula estaba diseñada para forzar al prisionero, a lo largo de años de sufrimiento, a abandonar todas sus máscaras, a soltar todas sus identidades robadas, hasta que no quedara nada, hasta que volviera a ser lo que era al principio,
una nota silenciosa en la sinfonía del vacío. Ese era el verdadero mecanismo de escape, no la liberación, sino la disolución, y el prisionero no lo sabía. En su arrogancia, en su rabia, nunca había considerado la opción de rendirse, de dejar de ser. Solo había pensado en escapar en una tercera opción, una senda tan fina como el filo de una navaja, y 1000 veces más peligrosa que las otras dos. No se trataba de liberar al monstruo, no se trataba de dejar morir a su pueblo, se trataba de obligar a un dios del ego a cometer el suicidio de su identidad. Se trataba de entrar en la jaula, no con una llave sino con un martillo, y destruir todos y cada uno de los espejos. Se trataba de enfrentarse a la hambre en la piedra, y enseñarle la única lección que los jardineros no pudieron, el poder de volver a ser nada. El ara cerró el cuaderno. La vibración bajo sus pies continuaba. La amenaza del prisionero era real. Su plan era una locura suicida. ¿Cómo podría una niña convencer a una criatura de vanidad cósmica de que su única salvación era el olvido? Era como tratar de convencer a una estrella de que su propósito era convertirse en oscuridad, pero era un camino. Miró hacia la cúpula agrietada, hacia la noche sin estrellas. La luna llena estaba a solo unos días de distancia. Sue, ¿quieres un rostro?, susurró el ara a la biblioteca temblorosa. ¿Quieres un espejo? Muy bien. Why Sue meant. Una nueva y aterradora máscara comenzó a formarse. Una que ella misma tejería. La máscara de la carcelera final. Voy a enseñarte tu verdadero rostro. La pregunta de la entidad, ¿qué estás haciendo?, quedó suspendida en el aire mental que unía a la niña y al monstruo. No era una pregunta de curiosidad, sino de profunda, absoluta disonancia. Era el sonido de un mecanismo perfecto, encontrando un engranaje que no encajaba, que no debía existir. El ara no respondió. Siguió tarareando su canción de cuna, una melodía simple de 3 notas que era un anatema en esa sinfonía de poder y terror cósmico. Sus dedos seguían el contorno del nudo de madera de su padre como un arma, sino como un ancla. Se estaba anclando a sí misma, a su pequeña y frágil humanidad. El silencio se prolongó. La entidad, por primera vez en eras, estaba procesando, intentando encajar este nuevo dato en su vasto archivo de estrategias y manipulaciones. No encontró ninguna coincidencia. Eso es irrelevante, dijo la voz finalmente, pero el tono había cambiado. La burla había desaparecido, reemplazada por un filo de impaciencia. De-irritation. Tu pequeña canción, tus recuerdos, son insignificantes, son polvo. El juego está en el tablero, juega. Para enfatizar su punto, la realidad de la meseta se retorció con una violencia renovada. Alara vio una visión de alborada, en llamas. Las cabañas de madera consumidas por un fuego helado que no emitía calor. Vio a sus padres, no muertos, sino vacíos, con los ojos en blanco, buscando a una hija que ya no recordaban. Eran las amenazas de antes, pero lanzadas con la furia de un jugador frustrado que vuelca las piezas. Pero el ara ya no estaba jugando a su juego, sabía que las visiones eran proyecciones, reflejos en el espejo de su miedo, y había decidido dejar de mirar. Abrió los ojos, ignoró las llamas fantasmales y el dolor de sus padres vacíos. Miró el trozo de madera en su mano y comenzó a hablarle. ¿Recuerdas, papá?, susurró, su aliento formando una pequeña nube en el aire glacial. Me enseñaste a hacer mi primer nudo con un trozo de cuerda vieja. Dijiste que cada nudo guarda un secreto, que el nudo de un marinero guarda el secreto de la tormenta, y el de un tejedor, el secreto del color. La voz de la entidad retumbó en su cráneo. S-I-L-E-N, tus ruidos sin sentido me ofenden. Dirígete a mí. Alara lo ignoró por completo, como si fuera el zumbido de un insecto molesto. Me dijiste que los nudos de un carpintero son los más especiales, porque no guardan secretos, sino que los crean uniones. Convierten 2 trozos de madera débiles en una silla fuerte, o en el techo de una casa que nos protege de la lluvia. Mientras hablaba, proyectaba no solo las palabras, sino la memoria completa, la sensación de la madera áspera en sus dedos infantiles, el olor a pino y a sudor en el taller de su padre, el sonido de su risa grave,
cuando ella hizo el nudo al revés, la calidez de su mano grande y callosa corrigiendo la suya, y el sistema del prisionero. Fue sutil al principio. El viento que aullaba las palabras torturadas del jardinero se detuvo. Los rostros en las rocas parpadearon. Sus expresiones de agonía se suavizaron por un instante, en una confusa neutralidad. La presión mental sobre Lara disminuyó. La entidad no sabía cómo procesar esa información. La memoria no era un argumento, no era un ataque. Era un dato puro, emocional y sensorial que no encajaba en ninguna de sus categorías de poder, miedo, lógica o engaño. Era como intentar introducir una partitura de música en una máquina que solo lee código binario. El sistema no lo computaba. «Oh, basta», rugió la voz, y esta vez el rugido no era de poder, sino de una rabia que bordeaba el pánico. Esta chica esa corrupción está prohibido. Los jardineros lo prohibieron. Ahí estaban a la intriga. Se desveló un poco más. No era solo que no lo entendiera, era que era peligroso para él. Las emociones puras, los recuerdos genuinos, eran un veneno para su mundo de máscaras y reflejos. Un recuerdo real no puede ser robado ni usado como una máscara. Solo puede ser sentido. Y sentir era algo que la entidad, en su estado actual, no podía permitirse. Sabiendo que había encontrado la verdadera grieta en la armadura, Lara presionó su ventaja. Dejó el nudo de madera a un lado y sacó el espejito deforme de su madre. «¿Te atreves?» Siseó la voz. «Ya te he dicho que ese truco no funciona. Te mostraré la monstruosidad en la que te convertirás». «No», dijo Lara suavemente. «Este espejo no es para ti». Y se lo llevó a su propio rostro. Admiró su reflejo. La entidad, fiel a su amenaza, intentó corromper la imagen. Lara vio sus propios ojos volverse negros y vacíos, su piel agrietarse como la tierra seca del valle. Pero ella no se centró en la imagen, se centró en el sentimiento asociado a ese espejo. Recordó a su madre, sentada detrás de ella en las mañanas soleadas, cepillándole el pelo. Recordó la sensación del cepillo, el murmullo de su madre contándole historias del pueblo. Recordó mirar en ese mismo espejito y ver no solo su propio rostro, sino el rostro sonriente y orgulloso de su madre detrás de ella. No era el reflejo de sí misma lo que importaba, era el reflejo del amor de su madre. Y mientras se aferraba a esa emoción, un amor incondicional, protector y cálido, algo sucedió. El espejito comenzó a brillar, no con una luz fría y mágica, sino con un resplandor suave y dorado, como la luz de una vela en una habitación oscura. Una luz que no quemaba, sino que calentaba. Una luz que no revelaba, sino que consolaba. La reacción de la entidad fue instantánea y violenta. Un grito desgarrador, inhumano, estalló en la mente de Lara. No era un grito de rabia, sino de dolor puro y absoluto, como si esa pequeña y cálida luz fuera un hierro candente sobre su piel invisible. La realidad de la meseta se desgarró. Las rocas con rostros se desmoronaron hasta convertirse en polvo. El viento enloqueció, aullando sin palabras. La figura en el trono se crispó y se retorció en una agonía que Lara pudo sentir físicamente. La luz dorada del espejo no era un arma de poder, era un arma de contraste. En un universo de máscaras frías, poder, jovadú, identidad, gis, fracturadas, la simple y genuina calidez del amor maternal era un disolvente. Era la única verdad en un mar de mentiras, y su sola presencia era una tortura insoportable para el prisionero. El grito de la entidad se intensificó, llenando la mente de Lara hasta el borde del colapso. Pero ella no apartó el espejo. Siguió mirando, no su reflejo, sino el recuerdo del amor que contenía, mientras la pequeña luz dorada crecía, desafiando la oscuridad infinita que la rodeaba. El misterio ya no era si su plan funcionaría, sino qué sucedería cuando una criatura hecha de reflejos robados fuera obligada a enfrentarse a una luz que no podía reflejar, solo sentir como un dolor purificador. El grito de una deidad herida es el telón que se alza para el acto final. La intriga se disuelve en una confrontación pura, no de fuerza, sino de la naturaleza misma de la existencia. Siente el resplandor de esa luz dorada, pues está a punto de iluminar los rincones más oscuros
de un alma milenaria. El grito del prisionero no fue un sonido, fue una onda de choque psíquica, una explosión de agonía que sacudió los cimientos de la realidad de Ilara. La luz dorada que emanaba del espejo era un sol en miniatura en la noche perpetua de la entidad, y su calor era insoportable. Pero una criatura forjada en la voluntad y la dominación no sufre pasivamente. Su dolor se transformó instantáneamente en un contraataque, uno de una malicia y una astucia aterradoras. No atacó a Ilara, atacó la fuente de su poder en la memoria. La imagen de su madre, sonriente y cálida, comenzó a corromperse. La sonrisa se torció en una mueca de desdén. Los ojos llenos de amor se volvieron fríos y juzgadores. La voz que tarareaba canciones de cuna se transformó en un susurro venenoso en la mente de Ilara. ¿Creíste que ese amor era para ti, pequeña tonta? Siseó la voz corrupta de su madre. Eras una carga a un error. Tu extrañeza era una vergüenza para nosotros. Cada sonrisa era una mentira para ocultar nuestra decepción. Ilara sintió un dolor agudo, más afilado que cualquier miedo que hubiera sentido antes. Era el veneno de la duda inyectado directamente en el recuerdo más sagrado de su corazón. La luz dorada del espejo parpadeó, amenazando con extinguirse. La entidad presionó su ventaja, sintiendo la vacilación. Sí, míralo. Mira la verdad detrás de la máscara del amor. Es solo otra herramienta, otro reflejo. Úsalo, sí, pero no seas tan ingenua como para creer en él. Pero Ilara, en su viaje a través del miedo, había aprendido algo. Las mentiras más grandes se construyen sobre verdades enormes. La mentira del prisionero era grandiosa, cósmica. Pero la verdad de Ilara era pequeña, específica y anclada en la realidad sensorial. Cerró los ojos a la imagen corrupta y se aferró a los detalles, no al concepto de amor, sino a la sensación del pulgar de su madre rozando su mejilla, al olor a pan recién horneado que se adhería a su ropa, al patrón exacto de las pequeñas arrugas que se formaban junto a sus ojos cuando sonreía de verdad. Eran verdades pequeñas e irrefutables, anclas en la tormenta de la mentira. No, susurró Ilara, no a la entidad sino a la duda. El amor no es una imagen, es el calor que dejas atrás en una silla, es el sabor de la sopa cuando estás enfermanzón. Detalles Annie, con cada detalle que recordaba, con cada verdad sensorial que afirmaba, la luz dorada del espejo se fortalecía, quemando la corrupción. La imagen de la madre monstruosa se disolvió, dejando solo la cálida y genuina sonrisa que Ilara conocía. El prisionero gritó, de nuevo, pero esta vez el grito estaba mezclado con una profunda confusión. Había fallado, no había podido profanar el santuario, y en su fracaso y su dolor, la verdad final se le escapó en un torrente de rabia y negación. Noesre rugió en la mente de Ilara. Ese poder no sigue las reglas, un poder que se da sin recibir nada a cambio, una conexión que no busca dominar. Es una paradoja, una falla en el diseño del universo, rompe el juego, y ahí estaba en el corazón del misterio, expuesto y tembloroso. Ilara lo vio con una claridad absoluta. El universo del prisionero era puramente transaccional. Era un mercado de poder, un robo de identidades, un juego de suma cero donde para que uno ganara, otro debía perder. El amor en su forma más pura no era transaccional, era un regalo. Era un poder que crecía al ser compartido, no al ser acaparado. Para una criatura definida enteramente por lo que toma, un poder definido por lo que da, no era solo incomprensible, era una imposibilidad lógica, un error de código que amenazaba con deshacer todo su sistema operativo. El dolor que sentía no era por la luz, era el dolor de una mente lógica enfrentada a un milagro. Ahora Ilara sabía qué hacer. La partida había terminado, solo quedaba el jaque mate. Con una calma que se sentía antigua, bajó el espejo y la luz dorada que emanaba. La entidad, liberada del dolor agudo, jadeó mentalmente, su forma oscura en el trono pulsando débilmente. Pero Ilara no le dio tiempo a recuperarse. Sacó la última pieza de su arsenal, la esquirla de obsidiana. El trozo de vacío tangible no la sostuvo como un arma, no la apuntó hacia el trono, simplemente la sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndola. La obsidiana no brillaba ni emitía poder,
simplemente eran un punto de silencio absoluto en la ruidosa realidad de la entidad. Has pasado eones buscando un reflejo, dijo Elara, su voz resonando en el espacio mental con una nueva autoridad, la autoridad de la comprensión. Has robado miles de máscaras, pero sigues sin rostro. Es porque has estado mirando en los espejos equivocados. La entidad permaneció en silencio, observándola con una mezcla de agotamiento y recelo. Te he mostrado el espejo del amor y te ha quemado, porque no puedes reflejar un regalo. Ahora te muestro el espejo final, la nada. Levantó la esquirla de obsidiana. Esto es lo que eras, en una nota silenciosa, un potencial sin forma. No tenías hambre, porque no tenías un yo que alimentar. No sentías soledad, porque no había un otro de que separarte. No es el olvido lo que te ofrezco, Isildisk. Es un refugio de la necesidad de ser algo. Es la libertad de no tener que llevar ninguna máscara. Le estaba ofreciendo la cura, la única cura posible para una adicción a la identidad, la aniquilación de la identidad misma. La figura en el trono pareció encogerse. Por primera vez, Elara vio más allá del poder y la malicia. Vio un cansancio infinito, un agotamiento de eones de lucha, de hambre, de mantener 1.000.000 de mentiras a la vez. La elección es tuya. Ahora, dijo Elara suavemente, puedes permanecer aquí, en tu prisión de espejos, atormentado para siempre por la existencia de una verdad que no puedes consumir. O puedes aceptar el único regalo que nunca has podido robar. Dejó la esquirla de obsidiana en el suelo, entre ella y el trono. Brillaba con una negrura que parecía absorber la propia luz. Puedes volver a casa. El prisionero se enfrentaba a su elección final, la única que importaba: quedarse y sufrir la agonía de su propia naturaleza defectuosa, o aceptar el olvido, el silencio, la paz. Abrazar la tortura de su existencia, o aceptar el suicidio de su ego. La figura sombría en el trono levantó lentamente una mano temblorosa, no hacia Elara, sino hacia la pequeña y silenciosa esquirla de vacío que yacía en el suelo. El destino de la montaña, del valle y de una deidad antigua pendía de ese único y último movimiento. La mano sombría y temblorosa se extendió a través del espacio que separaba la eternidad de un instante. El tiempo pareció detenerse. Cada máscara que el prisionero había usado, cada rostro que había robado, cada identidad que había consumido, desfiló ante sus ojos invisibles. Vio su reflejo como un conquistador en la mente de una raza estelar, como un sabio en los ojos de una civilización perdida, como un dios en la adoración de los primeros jardineros. Eran sus triunfos, los hilos de su tapiz, la definición de su ser, y sintió su peso, el peso insoportable de 1.000 vidas vividas y ninguna propia, el agotamiento de una carrera infinita por la validación que nunca saciaba su hambre, la soledad absoluta de estar rodeado de reflejos y no tener a nadie con quien conectar. La luz dorada del amor que Elara le había mostrado no era solo un dolor, era una revelación. Le había mostrado que existía un universo de sensaciones que él, con todo su poder, nunca podría robar. Solo podía recibirlas, y para recibir, primero debía tener las manos vacías. Su mano, que había levantado montañas y aplastado estrellas, tocó la pequeña esquirla de obsidiana. No hubo una explosión, no hubo un grito final. Hubo algo mucho más profundo, a un suspiro. Fue un suspiro de una antigüedad y un cansancio tan inmensos, que hizo que el propio universo contuviera la respiración. En el instante en que sus dedos tocaron el vacío, la figura en el trono comenzó a deshacerse. No se desmoronó, se desenredó. Las máscaras se desprendieron una a una, como pétalos de una flor moribunda. Se disolvieron en el aire, liberando los ecos que contenían. Elara escuchó miles de voces susurrando a la vez, no con miedo, sino con gratitud. Eran las voces de las víctimas, de los espejos, liberados al fin de su servidumbre. El eco del último jardinero fue el más claro, un susurro que decía, gracias, pequeña arquitecta. El silencio al fin. La forma oscura de la entidad perdió su cohesión, volviéndose transparente. La sala de juegos mental, el suelo de ajedrez, las estrellas negras, todo comenzó a desvanecerse como un sueño al despertar. Y en el corazón de la disolución, justo antes de que todo se desvaneciera, una última comunicación llegó a la mente de Elara,
ya no era una voz de poder o de dolor, era una simple nota de música, pura y resonante, y con ella una sola palabra, un nombre, el nombre que tenía antes de su primera máscara, Silo, el nombre del silencio. Luego, todo fue luz blanca y paz. Cuando Elara abrió los ojos, estaba de rodillas sobre la roca fría del pico de la viuda. No estaba sola. La barrera de aire brillante había desaparecido. El trono de piedra negra se estaba desmoronando, erosionado por siglos de tiempo que de repente lo habían alcanzado. El aire ya no era opresivo, era limpio, fresco y vibrante. La esquirla de obsidiana yacía en el suelo frente a ella, pero ya no era un pozo de vacío. Ahora era solo una piedra negra, fría e inerte. Levantó la vista. Las nubes de ventisca que siempre habían coronado la montaña se estaban disipando, y por primera vez en incontables años, un rayo de sol real y cálido tocó la cumbre. Un sonido llegó a sus oídos. Un sonido que casi había olvidado. En el goteo del agua, el hielo milenario que cubría las laderas de la montaña estaba empezando a derretirse bajo el sol. Pequeños hilos de agua comenzaban a serpentear por la roca, buscando su camino hacia abajo, hacia el valle. El descenso fue mucho más fácil que la subida. Era como si la propia montaña, liberada de la agonía de su prisionero, la ayudara, mostrando los caminos más seguros. A medida que bajaba, el goteo se convirtió en un arroyo, y el arroyo en un murmullo creciente. Cuando llegó a la base de la montaña, donde comenzaba el bosque, lo sintió. Una gota de agua en su frente y luego otra. Wyatt levantó la cara al cielo y vio nubes grises y pesadas que se habían reunido sobre el valle. Nubes cargadas de promesa. Y comenzó a llover. No era una tormenta violenta, sino una lluvia suave, constante y sanadora. Una lluvia que olía a tierra mojada y a vida nueva. Más adelante, vio a Cale y a los otros hombres. Estaban de pie, paralizados, mirando cómo la lluvia empapaba sus ropas, cómo los arroyos comenzaban a formarse a sus pies. Se giraron al sentir su presencia. La mirada fanática de Cale se había desvanecido, reemplazada por un asombro mudo. Vieron a la niña, sola, descendiendo de la montaña maldita, mientras el cielo les devolvía la vida. No había explicación posible. Elara pasó junto a ellos, sin decir una palabra. No había nada que decir. Su silencio era ahora su autoridad. Cale bajó la cabeza, no por miedo, sino por una forma de respeto que no sabía que era capaz de sentir. El viaje de regreso a Alborada fue un bautismo. La lluvia lavó el polvo y la desesperación del valle. El río, aún bajo, comenzó a cantar de nuevo, su voz ganando fuerza con cada gota. Cuando llegó a la puerta de su cabaña, sus padres corrieron a su encuentro. La abrazaron, y esta vez Elara se derritió en el abrazo. No había miedo en sus ojos, no había duda, solo un amor tan real y tangible como la lluvia que los empapaba a los tres. Esa noche, Alborada durmió bajo la canción de cuna de la lluvia sobre sus tejados. El río fluía, la tierra bebía. La herida del valle había comenzado a sanar. Elara estaba en su habitación. El espejito de su madre estaba sobre su mesita de noche. La piedra de obsidiana estaba en el fondo de un cajón, su historia terminada. En sus manos sostenía el pequeño nudo de madera de su padre. Había viajado al corazón de la oscuridad. Se había enfrentado a un poder que devoraba estrellas. Había jugado una partida por el destino de su mundo. Y había ganado, no con poder, no con magia, sino con un susurro, una canción de cuna, y el recuerdo del calor de la mano de su padre. Comprendió la lección final. El prisionero se había perdido buscando un rostro en los demás. Ella había encontrado su verdadera fuerza al aferrarse al suyo. Un rostro formado no por grandes hazañas, sino por pequeños actos de amor y conexión. Cerró los ojos, el sonido de la lluvia llenando su habitación. El viaje había terminado. La niña que conversaba con los árboles y leía libros olvidados se había convertido en la mujer que le había enseñado a un dios el valor del silencio. Y en la quietud de su propio corazón, todo estaba en paz. Este es el fin. Si te ha gustado, te pido que te suscribas. Dale like, porque se vienen más historias divertidas y con mucha intriga. Nos vemos en la siguiente historia.